nos van a ver sobre este video. Y vamos a cantar un himno que se encuentra en número 107. Jesús, os he herido.
hora vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar por las necesidades que hay en nuestro medio y realmente cada día son más difíciles, pero en Dios hemos estado confiando, Dios nos está guardando. Muchos cambios hay, pero en todos estos cambios estamos aprendiendo la voluntad de Dios. Así que en esta hora vamos a orar por los que han estado enfermos, los que están sufriendo, los que tienen ahora sí dificultad económica y en otras áreas. Vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude y esperamos que en estos lugares pronto sea ahora sí una diferencia, un cambio, y vamos a pedir la ayuda de Dios. Vamos a pedir que Dios obre de una manera muy especial, y en esta hora vamos a orar juntos, iglesia, donde está, yo sé que están orando, pero sigan orando, sigamos orando, y ojalá y en pocos días o semanas vamos a tener nuestra propia actividad nuevamente juntos. Así que vamos a orar, que Dios nos ayude en esta hora. Así voy a pedir a los presentes juntos, oremos y vamos a clamar al Señor. Levante su voz y donde estén también juntos, levantemos nuestra voz, levantemos ahora sí nuestra oración al Señor, quien está en control de todo. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, Señor mi Dios. Te doy gracias, Padre Santo, porque este es un día maravilloso, Señor. Este es el día que nos has dado, Señor. Este es el día que, Señor, estás en control de todo, Padre. Y esta mañana, Señor, es un día, Padre, donde tu iglesia, Señor, mi Dios, aún, Señor, tal vez en sus hogares, Señor, en algunos lugares, Señor, se han reunido, se están reuniendo, Padre. Y, Señor, los que te amamos, Señor, estamos adorando, estamos exaltando tu nombre, Padre, en esta hora. Lo que estamos haciendo esta mañana, Padre, esta grabación, Señor mi Dios, que va a llegar a los hogares. Te pedimos, Señor, aquellas personas que están pasando dificultad, Señor, tal vez, Señor, Señor mi Dios, una persona que haya pasado la eternidad, mi Dios, consuela esa familia, esas familias, aquellos que están enfermos, Padre, las iglesias, Señor mi Dios, también que, oh Dios mío, tendrán dificultad, Señor, económica. Muchas familias que tendrán dificultad económica por falta de trabajo, Señor. Pedimos, Señor, que seas con cada uno, Padre. Y hasta ahora, Señor, pedimos, Señor, que tomes control. Padre Santo, hemos confiado en ti, Señor. ¿Y a dónde iremos, Señor, si solo tú estás en control de todo? Así, Señor mi Dios, pedimos estos días, Padre, paciencia en nosotros, Señor mi Dios. Danos fe, Señor mi Dios. Ayuda a tu iglesia, Señor. Y que pronto, Señor, volveremos, Señor, a estar en comunión unos con los otros, Señor. Y adoraremos tu nombre, Señor. Pero mientras tanto, danos la fe, la paciencia y el gozo, Señor, donde estamos. Así, Padre, te agradezco y te pido en el nombre tuyo. Amén. Amén. Voy a leer un pasaje de la palabra de Dios para traer una meditación esta hora de la mañana. Y voy a leer en San Marcos capítulo 6 y los versos 45 al 52. Amén. Dice este pasaje de la palabra del Señor. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaban que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En esta hora quiero traerles una meditación a ustedes. Esta mañana es un día precioso que nos ha dado, pero quiero traerles esta meditación: el viaje a la otra orilla. El viaje a la otra orilla. Ahora, Jesús está
su ministerio y le dijo a sus discípulos: vayan al otro lado, a la otra ribera, vayan ustedes, adelántense, yo me quedo despidiendo. Entonces los discípulos obedientes comenzaron su viaje, el viaje a la otra orilla. Es interesante que en este año nosotros comenzamos pensando que este año vamos a llegar a la otra o al final de este año de una manera victoriosa. ¿Quién pensó que iba a venir esta circunstancia? Nadie, ¿verdad? Comenzamos el viaje. Yo pienso que los discípulos también comenzaron el viaje. Ellos obedeciendo a Jesús, empezaron a viajar. Y entonces, mientras iban viajando, cambió las cosas más adelante. Vamos a verlo eso. Pero el viaje a la otra orilla, nosotros este año comenzamos viajando. Muy tranquilo, contento, gozoso. Recuerdo la noche que comenzamos, a la hora primera. Comenzamos juntos, o estábamos juntos acá, clamando al Señor, con una alegría victoriosa que el Señor nos va a ayudar este año. Nuestro viaje comenzó muy bien. Pero ¿qué pasó? Así los discípulos comenzaron su viaje muy bien, todo tranquilo, un viento fresco quizás. Pero podemos ver primero, la brisa suave del momento puede convertirse en un fuerte viento. Nosotros comenzamos muy bien. Recordemos que comenzamos muy bien clamando al Señor: este año Dios me va a dar victoria, Dios nos va a ayudar, y yo también, ¿verdad? La iglesia juntos este año. Pero no pensábamos que este viento fresco iba a cambiarse después a un viento fuerte. Los discípulos felices navegaban muy tranquilos, contentos, obedeciendo al maestro, e iban ellos hacia la otra orilla. Nosotros también comenzamos muy contentos. Ustedes tenían planes, quizás. Teníamos planes. Este mes, quiero hacer esto, quiero hacer allá. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Pero ese viento fresco, esos planes tan ordenados, tan organizados, uno dice: este año sí, yo quiero hacer. Yo tenía muchos planes, ¿verdad? Quiero hacer este mes, planes de salir a predicar, a hacer esto. ¿Y qué pasó? Ese viento fresco se convirtió en un viento fuerte. Ellos estaban ahora sí en buen tiempo para cruzar. Además, ellos conocían ese lugar. Ellos sabían ese lugar, y entonces no tenían temor de cruzar. Ellos tomaron o empezaron el viaje muy tranquilo, seguros, ¿verdad? Usted y yo comenzamos el año confiando en el Señor. Dios nos va a ayudar, Dios, todo bonito. Pero no pasó mucho tiempo para poder cambiar todo esto. Entonces, los discípulos iban ellos viajando a la otra ribera, contentos, como le decía, ¿verdad? Gozándose en el Señor. Pero llegó el momento en que empezó a cambiar. Estos días hemos estado viendo algunos tornados. Y de repente, ayer por la tarde, ¿verdad? Todo estaba normal. Y de repente se viene una lluvia con granizo y todo. Nos sorprende cosas, ¿verdad? Lo mismo en la vida espiritual. Usted puede decir: Señor, estás conmigo. Y el Señor también nos fortalece. Dice: este año, este mes, esta semana. No sé si ustedes se han levantado alguna mañana. Es este día. Me voy a gozar. Este día va a ser bendecido, tengo planes de hacer ciertas cosas y todo. Y de repente, quizá una llamada, de repente un accidente, de repente noticias, cambia nuestro semblante, quizá nuestra forma de pensar, y lo que teníamos pensado cambia todo. Amén, así es. Esa brisa suave del momento se cambió en un momento después violento. Los discípulos de repente empezaron a ver quizás la sombra del día, empezó a cambiar, viento, pero después fue poniéndose más fuerte. Y ellos siguieron, ellos no retrocedieron, ellos sabían su trabajo, sabían cómo navegar, entonces no se preocuparon. Pero más adelante fue más recio la tormenta. Avanzando. En segundo lugar, el viaje a la otra orilla buscaba desarrollar el carácter de los discípulos. Jesús, al mandarlos solo, porque Él no fue en ese momento, Él los envió solo. Pero Jesús buscaba desarrollar carácter en sus discípulos. Es interesante
que Jesús conocía a sus discípulos y cada uno de ellos, sabemos que Pedro tenía un carácter diferente. Pedro era un hombre con carácter, ya sabemos, ¿verdad? Muy activo tal vez, muy imperativo. Él era el que hablaba, el que tomaba tal vez iniciativa. Los otros parece ser que no se menciona sus caracteres. Yo puedo preguntar a ustedes, ¿cómo es su carácter? Algunos dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer acá. Y entonces, qué bonito, ¿verdad? Que tenemos eso de carácter, pero muchas veces cuando venimos a Jesús, Él empieza a moldear nuestro carácter y nos deja ir solos. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter. Dios tenía un propósito entonces. En este viaje a la otra orilla, Él buscaba desarrollar un carácter en sus discípulos. El milagro de los panes que había hecho antes no fue suficiente para que ellos captaran, entendieran el poder de Jesús. No fue suficiente. Ahora Jesús, y claro, Jesús tenía que prepararlo no solo en el sentido de comer, en el sentido ahora de enfrentar bien. Entonces, Jesús quería ver ahora a sus discípulos, cómo ellos iban a reaccionar y al mismo tiempo desarrollar un carácter. Ahora, para nosotros, en estos días, Dios quiere desarrollar nuestro carácter. Nosotros somos seguidores del Señor, ¿verdad? Y cada uno fuimos formados con un carácter. Es que es mi carácter, así soy. Pero Jesús no lo quiere con ese carácter que usted fue formado, de cómo lo formaron o cómo se formó de acuerdo al ambiente o la familia. Dios quiere un carácter diferente. Y Dios quiere formar un carácter en ustedes, en nosotros, en mí. Dios ha tenido que cambiar mi carácter. Entonces, pero para eso nos deja o nos permite navegar. Y ahí empezar a ver las circunstancias difíciles y entonces empezar a cambiar ese carácter. Ahora, para crecer se requiere de experiencias mayores. Si usted quiere crecer en el carácter de Dios, tiene que tener experiencias. Nadie va a crecer si no tiene una experiencia. Nadie podrá decir, yo tengo experiencia, si no ha vivido los problemas, no ha vivido las circunstancias. Entonces, los discípulos iban muy contentos cruzando ese lugar, ese lago o ese mar. Iban cruzando, pero Jesús quería prepararlos, quería moldearlos. Y ahora comienza el momento difícil. Como le dije, ese viento fresco se convirtió en tormenta. Y ahí están los discípulos. Y cada uno empezó a reaccionar. Y aquí se puede ver. Esto se puede ver en estos días. Los cristianos, muchos decimos, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Pero cuando han venido estas circunstancias, podrán ver su carácter. Muchos cristianos que realmente tienen un carácter, que aman a Dios, que temen a Dios, en estos días, a pesar de que no estamos reunidos acá, están clamando en sus hogares, de rodillas, orando, pidiendo, suplicando a Dios. Pero el que no tiene un carácter espiritual en estos días, ¿qué pasa? Se da a conocer. Anda quejándose, anda murmurando, anda, ahora sí, de una manera negativa. Y ahí se puede ver el carácter. Pero nosotros que estamos pasando este momento, Dios nos está desarrollando un carácter. Y espero que nosotros los cristianos estamos desarrollando un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios, con humildad, consagrándonos a Dios y descubriendo más. En medio de estas circunstancias podemos descubrir ahora el amor de Dios, el poder de Dios. Y Dios me quiere moldear. Dios nos quiere moldear. Si por razón Dios ha permitido que su trabajo haya, ahora sí, tal vez menguado o tal vez lo hayan suspendido, Dios quiere ver su carácter. ¿Cómo está usted comportándose? Si no hay reunión ahora como estamos aquí en la iglesia, no hay una reunión como lo hacemos oficialmente, pero si usted tiene un carácter espiritual, desde allá usted está clamando a Dios, usted quiere estar juntos con la iglesia. Algunos hermanos me han llamado, ¿cuándo va a haber servicio? Es que yo ya quiero regresar, qué bonito ir. Pero otros quizás dicen, que siga igual, ¿verdad? Pero Dios está permitiendo que desarrollemos un carácter. Amén. Tercero, mientras viajaban a la otra orilla, van a tener tropiezos, tuvieron tropiezos. Mientras nosotros viajamos a la otra orilla, va a haber tropiezos. Si somos cristianos que amamos a Dios, Dios nos ha llamado a viajar. Estamos pasando, la Biblia lo representa como un desierto. Estamos pasando el mundo. Estamos luchando. Vamos hacia la otra ribera. Pero
tropiezo. Dios siempre dijo que habrán pruebas, habrán dificultades, pero en medio de ellas nosotros vamos a buscar a Dios y es lo que estamos haciendo. Entonces, mientras viajamos a la otra orilla, vamos a tener tropiezos. Amén. Cada cristiano que realmente quiere viajar a la otra orilla, si Jesús le dice, ve, y Dios nos ha dicho, ven por el mundo, tienen que pasar, pero mientras vamos, nuestro carácter debe ser positivo, amoroso, paciente, misericordioso y con deseo de llegar a la otra ribera. Pero en eso vendrán momentos difíciles. Cuando nosotros nos proponemos servir a Dios, como le decía, este año comenzamos con deseo. Usted también comenzó. ¿Y qué pasó? Mire, todo ha cambiado. Los planes que teníamos, las personas que teníamos, ahora sí sus planes organizados, todo cambió. Todo cambió. Entonces, nosotros vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos. Pero ¿qué vamos a hacer en medio de eso? ¿Quejarnos? ¿Llorar? ¿Lamentar? ¿O clamar a Dios? El carácter, ahora sí, conforme a la voluntad de Dios, dice, Señor, voy a clamar a ti, voy a pedirte, voy a rogarte, que tú me ayudes. Y Dios empieza a ayudarnos, y Dios empieza. Estaba oyendo el reporte de un misionero, hermano Kunz, allá en Honduras. No tienen ese medio, pero por medio de WhatsApp se han podido comunicar y otros se han añadido. Entonces, medios está viendo para llevar el evangelio. Estamos viajando a la otra orilla, pero hay dificultades. Dificultades o problemas o tropiezos. ¿En dónde? A veces en el mismo hogar, o en la iglesia, o en el trabajo, o en donde quiera que vamos. Hay tropiezos, hay estorbo, pero nosotros vamos a seguir remando. Ellos dicen que se fatigaron, llegaron a cansarse, pero siguieron. Ellos ya estaban en medio de la tormenta. Regresar no se podía. Avanzar era la única opción. Le pregunto a ustedes, ¿estamos en medio? Si estamos ahora como estamos, ¿vamos a regresar? ¿Vamos a retroceder? ¿O vamos a seguir? Hay que seguir. Yo creo que Dios nos ha llamado a seguir. Los discípulos continuaron. A continuación, el viaje a la otra orilla está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, si Jesús le dijo vayan, es porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos pasando por circunstancias, la pregunta que me hago, estos días que ahora estamos enfrentando, ¿será que estaba dentro de la voluntad de Dios? Dentro de mi voluntad no estaba. De seguro dentro de sus planes no estaba. No estaba. Dentro de la iglesia ni siquiera lo planeamos. Aunque yo le dije, ¿verdad? Tendremos dificultades. Habrá problemas que va a venir. Ya lo había dicho. Entonces la palabra nos advierte que vendrán problemas. Pero todo está dentro de la voluntad de Dios. Miren, nosotros planeamos. Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Permitió. Y aquí estamos. Encerrados tal vez, con dificultades tal vez, pero el Señor cambió todo. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, vayan, pero no les advirtió, va a venir problemas, no, vayan, porque quería enseñarles a desarrollar su carácter, quería enseñar que confiaran en ellos. Entonces, mientras viajaban, ellos se fatigaron, lucharon, y entonces, pero Jesús tenía un propósito. Y aquí vamos a ver cómo Jesús tenía un propósito. Mientras ellos luchaban, Jesús, dice el pasaje, que estaba, ¿qué? Viéndolos. ¿De dónde los estaba viendo? Él estaba desde allá a la orilla del lugar alto, porque fue a orar. Y desde ahí lo observaba a ellos. Ahí estaba observando. Los discípulos luchando. Y dice la palabra del Señor, cerca de la cuarta vigilia. ¿Qué hora es eso cerca de la cuarta vigilia? Se cree que la primera vigilia es de 6 a 9. La segunda vigilia es de 9 a 12. Y la tercera vigilia es de 12 a 3. La cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. Y dice, cerca de la cuarta vigilia. Más o menos, ¿a qué hora entonces? Casi a las 3 de la mañana. Casi a las 3 de la mañana. En medio del, ahora sí, oscuro, viento fuerte, sin ver a dónde ir, luchando. ¿Creen que les podía agarrar sueño esa hora? En medio del mar y el viento fuerte. ¿Qué
¿Cree que si ahora nosotros con un viento fuerte que suene en la casa, ay, ¿qué va a pasar? Y estamos despiertos. ¿Qué será en el mar? ¿Qué será en el lago? Entonces, era difícil para ellos. Pero ahí estaban luchando cerca de la cuarta vigilia. De seguro el sueño se les fue. Ese sueño no había. Ellos estaban luchando por su propia vida. Pero llega un momento, como le dije, ¿verdad? En este viaje Dios conocía todo, tenía un plan, tenía un propósito. Y Jesús, a esa hora, ¿por qué permitió que fuera a esta hora? ¿Por qué no vino a las 9, a las 10, a las 11? ¿Por qué no vino luego? Porque Dios tenía un propósito. Porque Dios tenía un propósito. Entonces, cuando usted y yo luchamos a veces, Señor, ¿por qué no me sanas tal vez? ¿Por qué no me libras no me libraste de tal accidente? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué, Señor, llegaste tarde? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Entonces, cuando Dios llega tarde es porque Dios quiere moldearnos. Dios quiere que en medio de eso clamemos al Señor, oremos a Dios y ahora sí pacientemente nos rindamos a Él. Entonces Dios permite que todo esto pasa. Dios tiene un propósito. Si usted está pasando momentos difíciles, ahora especialmente por esta circunstancia, Dios tiene un propósito. Está moldeando su carácter. Yo pregunto a ustedes, muchos de ustedes quizá la fe ahora se les ha aumentado más. Muchos están clamando a Dios, muchos están buscando a Dios. ¡Qué bueno! Y este es el momento de levantar nuestra voz hacia Dios. Entonces, pero ahora podemos ver que Él viene entonces a acercarse a sus discípulos. Entonces, el viaje a la otra orilla está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ahora viene cerca de la cuarta vigilia. Y es interesante, para no leer el pasaje, pero dice que Él empezó a ¿qué? A caminar al lado de ellos. No solo el viento fuerte, no sé si estaba ahora sí dando vueltas las olas y todo eso. Y Jesús caminando al lado de la barca. Imagínense que ustedes han visto a alguien que esté y se acerca en la noche caminando y va a la par de usted. Allá en nuestros lugares se cuenta mucho de la creencia, ¿verdad? Se cuenta y dice, alguien me estaba siguiendo, alguien lo vi en la sombra. Y cuando yo caminé algunas veces en la noche sin lámpara, sin luz, y algunas cosas que se movían, y cuando algo se mueve, uno ve cosas así raras. En el cuerpo se levanta, no sé, la sangre se riega, y un temor, y uno no puede hablar y quiere gritar. Y entonces, de seguro los discípulos cuando vieron a Jesús ahí caminando, yo no sé si la ropa blanca resplandeció, la presencia de Jesús resplandeció, y cuando vieron ellos, ¿qué pasó? Dice el pasaje, ¡gritaron! Se cree que los que gritan son las mujeres, pero en este caso aquí, los discípulos ¡gritaron! Imagínense, una vez aquí en la iglesia, era noche y no sé por qué, pero venía por ahí, y un ratón de estos gigantes, creo, iba corriendo en la oscuridad también, y cuando iba y casi nos encontramos, casi gritaba, pero me detuve. Fue interesante el susto que me di, pero de seguro los discípulos cuando vieron a Jesús gritaron y dijeron, ¿y qué dijeron ellos? Dijeron, Jesús o alguien, un fantasma, dijeron. Imagínense, pero Jesús los entendía, estaban confundidos. Ellos estaban ya ahora desesperados, y entonces en ese momento Jesús se acerca para ayudarlos. Ahora en estos días, no sé, cada uno de nosotros, algunos nos va muy bien, gracias a Dios. Tal vez nada ha pasado, tenemos comida, dinero, los que pudieron recibir una ayuda del gobierno, mucho mejor, y todo lo demás. Los niños reciben comida de la escuela 2 veces al día, y todo, no falta nada, pero hay familias que están sufriendo, están clamando, están pidiendo ayuda, y Dios parece que permite que no pasa nada, pero tarde, y el Señor va a llegar, y va a llegar para ayudarnos. El viaje a la otra orilla lo determina un propósito. Dios tenía propósito. Si Él permitió estas cosas es porque Él tenía un propósito para mostrar a sus discípulos que Jesús mismo era el Salvador, el ayudador, el que iba
iba a ayudarlo. Y él se subió a la barca. Y cuando se subió a la barca, ¿qué pasó? Todo se calmó. Así como está esta tranquilidad. Qué bonito. Imagínense, un día de esto, viene otra vez la tranquilidad para nosotros los cristianos. Otra tranquilidad espiritual. Gracias, ¿verdad? Pero no espere que sea todo, tal vez el año, todo el tiempo. No, van a venir tormentas, van a venir dificultades. Pero cada cosa que viene es para moldearnos, es para ayudarnos, es para que nosotros podamos confiar en Él. En estos días es hora de confiar más en Dios. Es hora de rendirnos más a Dios, porque Dios está permitiendo. Podremos echarle la culpa a los chinos, podremos echarle la culpa al quien sea, a los que nos traen los virus, al que es descuidado, podemos echarle la culpa, pero Dios tiene un propósito. Más adelante quizás la hermana va a dar su testimonio, pero la hermana que estuvo pasando esta enfermedad o este virus, ella ahora puede decir, es una victoria que tengo, de verdad, me gozo. Y creo, ayer me mandó un video donde ella está cantando, pero ¡qué alegría! ¡Ya pasé! Y ahora sí, ¡qué bonito!, ¿verdad? Imagínense, las tormentas traen cambio. Amén. Un cambio de carácter, Amén. un cambio hacia Dios. Hermanos, si lo que está pasando hoy en día es para cambiar, démosle la gloria a Dios. Y no se queje. No esté murmurando, más bien, gracias Señor, porque permitiste. Por lo menos ahora me quedé en casa una semana o cuántos días, algunos ya se aburrieron, ¿verdad? Pero ya me quedé en casa, ya oré más, ya leí más la Biblia, ya estuve más con mi familia, y ahí se ve el carácter de la persona, si puede estar con su familia o no, si puede estar sin los hermanos o no, ahí se puede ver el carácter. El carácter que está moldeado ya de acuerdo a la palabra del Señor. Es un momento para agradar a Dios y agradecerle a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y Dios les bendiga a cada uno.